Sellada en lo profundo de la selva venezolana, una fortaleza que se creía intocable ya ha devorado equipos enteros de operaciones especiales de Estados Unidos. Ahora, por segunda vez en la historia, un B-2 Spirit ha desatado la madre de todas las bombas contra él. Pero la verdadera sorpresa no es el tamaño de la explosión, es lo que el ataque despertó. Cárteles fracturados dispersándose como sombras, conspirando en silencio y preparando una represalia que podría extenderse mucho más allá de las fronteras de Venezuela. Ahora vamos a descubrir el momento que lo cambió todo. Y ahora veremos a los carteles. Vamos a mirar muy seriamente a los carteles. Nicolás Maduro es un narcotraficante acusado. Anuncio una recompensa de $50 millones por su captura. El luchador fantasma despega. Cuando Estados Unidos desató el B-2 Spirit sobre Venezuela, la explosión que atravesó las fortalezas en la jungla de Trento, Guyana, parecía el fin de un imperio de carteles. Pero a medida que el humo se disipaba, surgió una verdad más fría. El ataque puede que no haya terminado con la amenaza en absoluto, puede que la haya dispersado, despertando redes ocultas, envalentonando alianzas oscuras y poniendo en marcha una cadena de represalias que podría llegar mucho más allá de las fronteras de Venezuela. Pero eso no explica cómo realmente impacta a los empleados en estas diversas agencias o qué autoridad legal tienen para tomar algunas de las acciones que están tratando de poner en marcha. Pero para entender cómo llegó allí, tenemos que volver al lanzamiento. Nadie fuera de los círculos de seguridad más altos de Estados Unidos sabía que la orden había sido firmada. No hubo anuncio público ni noticias de última hora. Pero en las primeras horas de una noche sin luna, una señal salió de la oficina oval y se dirigió a un hangar en Missouri. Dentro, un solo bombardero B-2 Spirit salió de su refugio. No hubo rugidos ni fanfarrias, solo el suave zumbido de una máquina construida para cruzar continentes sin ser vista. Su misión era clara: penetrar el espacio aéreo venezolano y atacar una fortaleza que ya había devorado al mejor equipo de operaciones especiales enviado contra ella. La elección del avión no fue simbólica. El B-2 fue diseñado en los años 1980 para eludir el radar soviético y golpear silos reforzados sin previo aviso. Décadas después, sigue siendo uno de los pocos aviones capaces de evadir la detección moderna. Su piel, que absorbe el radar, y las formas de sus alas integradas dispersan o absorben las señales entrantes, a menudo dejando incluso a los sistemas avanzados con nada más que un parpadeo en una pantalla. Esa invisibilidad lo convirtió en la única opción realista. Las envejecidas defensas aéreas de Venezuela, las baterías S-300 y los cazas MiG-29 aún representaban una amenaza suficiente para derribar un bombardero convencional. Enviar uno de esos significaría arriesgarse a otro desastre como las incursiones terrestres fallidas. El B-2 podría volar bajo, siguiendo el terreno, mapear la jungla con radar de apertura sintética a bordo y lanzar su carga con precisión a GPS antes de desaparecer sin ser visto. Eso ha sido durante tanto tiempo una ciudad o estado santuario para inmigrantes. Ahora, después de varios años de frustración con la administración de Biden... Su historial tranquilizó a los planificadores. El mismo avión había realizado ataques devastadores durante la Guerra del Golfo en 1991, eliminando un tercio de la red de defensa aérea de Irak en un solo paso inicial. En la primavera de 2025 había volado misiones de 18 horas en la Operación Martillo de Medianoche, rompiendo las instalaciones nucleares subterráneas de Irán con penetradores de artillería masiva sin ser interceptado o siquiera detectado a tiempo. Para la fortaleza del cartel, el B-2 llevaría una mezcla de municiones guiadas con precisión, bombas de racimo para las defensas superficiales y armas de penetración más profunda para los búnkeres. El plan era neutralizar primero los anillos exteriores del complejo, luego colapsar su red subterránea antes de que los refuerzos pudieran dispersarse. Pero la misión levantó alarmas en Washington. El objetivo estaba cerca de aldeas forzadas a entrar en la órbita del cartel y un ataque arriesgaba bajas civiles. Algunos asesores temían que pudiera verse como un ataque a la propia dirigencia de Venezuela, provocando una respuesta militar impredecible. El debate entre los defensores de una acción decisiva y aquellos que instaban a la moderación se prolongó durante días, incluso cuando la inteligencia de campo advertía que la fortaleza se estaba expandiendo y fortificando aún más. Al final, la decisión se tomó bajo una presión creciente, el aumento de muertes por sobredosis en los Estados Unidos y la creciente evidencia de infiltración del cartel a través de las fronteras. Una vez que se emitió la señal, no había vuelta atrás, y mientras el ala negra del Spirit atravesaba el último tramo de la noche hacia Venezuela, una pregunta atormentaba a todos los que sabían lo que se avecinaba. ¿Qué tipo de enemigo podría obligar al bombardero furtivo más avanzado del mundo a actuar contra un cartel? Para responder a eso, necesitamos regresar al imperio de sombras que surgió desde dentro de una prisión y se extendió por un continente. El imperio del cartel que nadie vio venir. Nadie puede decir exactamente cuándo comenzó, solo que para cuando el mundo se dio cuenta ya era demasiado tarde. En lo profundo de la prisión Tacurán de Venezuela, mucho antes de que los drones estadounidenses sobrevolaran las selvas, una pandilla estaba construyendo silenciosamente algo mucho más grande que un negocio carcelario. Tren de Aragua comenzó como un puñado de reclusos que contrabandeaban teléfonos celulares, armas y drogas ante guardias dispuestos a mirar hacia otro lado a cambio de una parte.
A mediados de la década de 2000, ya no solo sobrevivían a la vida en prisión, estaban organizando un imperio. Cuando la economía de Venezuela colapsó en 2017, la pandilla encontró su oportunidad. La hiperinflación destrozó los salarios. La comida desapareció de los estantes de las tiendas y la gente común, policías, empleados e incluso soldados, se unieron a ellos o pagaron por protección. Lo que comenzó como una pequeña extorsión en barrios pobres se convirtió en una red criminal que se extendía más allá de las fronteras de Venezuela. Para el año 2020, Tren de Aragua tenía cientos de miembros, muchos tatuados con los símbolos de su pandilla, extendiéndose desde los barrios hacia la vecina Colombia y Brasil. Se apoderaron de las rutas de contrabando a lo largo del río Orinoco y comenzaron a mover drogas duras al por mayor. Grabaron a las caravanas de migrantes que cruzaban el tapón del Darién y usaron las ganancias para comprar rifles de asalto a traficantes de armas del mercado negro. Las agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos comenzaron a encontrar sus huellas con fentanilo que llegaban a las calles estadounidenses y las tasas de sobredosis en los estados fronterizos aumentaron casi un 40%. Pero el Tren de Aragua no surgió solo. Detrás de ellos estaban poderosos aliados dentro del propio gobierno de Venezuela. El Cartel de los Soles, una red de oficiales militares y funcionarios, había movido durante años drogas duras utilizando aviones del Estado y cobertura diplomática. Su cooperación le dio al tren protección y acceso a rutas de contrabando globales. El dinero que canalizaban de regreso a las cuentas estatales ayudó a mantener a flote al régimen de Maduro a pesar de las sanciones y el colapso económico. Para principios de 2025, esta alianza había convertido a Venezuela en un narcoestado. Los puntos de control en las carreteras de la selva se convirtieron en cabinas de peaje para los contrabandistas. Los oficiales del ejército usaban su rango para proteger los envíos. Las ganancias del narcotráfico alimentaban la corrupción en todos los niveles del gobierno y fortalecían los lazos con grupos disidentes de las FARC e incluso con redes terroristas en el extranjero que buscaban formas de lavar dinero. Para Washington, la amenaza ya no era lejana. El alcance del Tren de Aragua se extendió a ciudades de Estados Unidos donde sus afiliados lavaban dinero a través de negocios inmobiliarios y distribuían drogas callejeras mortales. Informes de inteligencia advierten que sus redes estaban vinculadas a la violencia contra líderes políticos en Colombia y a la corrupción en aeropuertos tan lejanos como Nueva York. Funcionarios estadounidenses estimaron hasta 100.000 muertes de estadounidenses por sobredosis para finales del año, cifras que hicieron que la inacción ya no fuera una opción. Pero contraatacar significaba enfrentarse a una fuerza que ya no era solo una pandilla. Era un estado dentro de un estado, protegido por generales y oculto tras muros de selva. Para entender por qué cada asalto anterior había fracasado, tienes que adentrarte en el corazón verde de su poder, un tramo de bosque sin marcar, donde incluso los satélites solo ven árboles. La fortaleza selvática del cartel. En algún lugar profundo del escudo guayanés de Venezuela, las imágenes satelitales no muestran más que un verde interminable. Sin embargo, cada fuerza de tarea estadounidense enviada cerca de este tramo de selva ha regresado en bolsas para cadáveres o no ha regresado en absoluto. Oculto bajo ese dosel hay una fortaleza que el Tren de Aragua construyó en la propia tierra. Parte fortaleza, parte fábrica, parte trampa. El perímetro parece inofensivo desde el aire, unas pocas chozas en descomposición y una pista de tierra que podría pasar por un sitio de tal abandonado. En el suelo es algo completamente diferente. Anillos de minas Claymore ocultas y accesos con cables trampa que han destrozado equipos de avanzada enteros antes de que siquiera vieran el verdadero complejo. Bajo la superficie, los ingenieros del cartel cavaron una red de túneles a 9 metros de profundidad, utilizando mano de obra barata de mineros coaccionados y reforzando los pasajes con acero reciclado. Cada pozo de acceso está lleno de trampas, con placas de presión conectadas a explosivos que pueden borrar a un escuadrón en segundos. Dentro de estos túneles hay talleres que producen fentanilo de grado industrial y pasta de cocaína con destino a los Estados Unidos. A su alrededor, búnkeres sellados contienen cajas de rifles, cinturones de municiones de francotirador Dragunov y lanzadores de defensa aérea portátiles de fabricación iraní, las mismas armas que derribaron un helicóptero colombiano en 2023. Paneles solares camuflados bajo capas de enredaderas alimentan de energía a radios encriptados y a una sala de servidores dentro de una bóveda con jaula de Faraday, manteniendo los libros contables del cartel fuera del alcance de la ciberforencia. Pero la fortaleza no es solo de acero y concreto. El cartel ha obligado a varias familias Yanomami a vivir en los bordes del complejo, sus aldeas rodeadas de alambre de púas. Atacar la fortaleza significa arriesgar esas vidas, un hecho que ha paralizado más de un plan de rescate y ha convertido cada posible incursión en una apuesta de relaciones públicas. La fortaleza está custodiada día y noche por más de 250 hombres armados organizados en patrullas rotativas que conocen los senderos y el terreno mejor que cualquier fuerza externa. Sus oídos están afinados al zumbido más tenue de un dron. Inhibidores ocultos en la línea de árboles han derribado repetidamente drones de vigilancia de Estados Unidos y Colombia. El historial de asaltos fallidos ha hecho que el lugar sea notorio. A mediados de 2023, un equipo Delta de EEUIU intentó una inserción nocturna en helicóptero, pero fue alcanzado por un misil durante la aproximación, dejando a los supervivientes para retirarse por la selva sin su objetivo. En el año 2024, una fuerza conjunta de Colombia y Estados Unidos perdió 22 hombres después de ser dirigidos por cables trampa ocultos a zonas de muerte con trampas Punky. Incluso los ataques con drones resultaron inútiles, su guía fue alterada antes de que pudieran fijarse en el objetivo. A finales de 2024, los planificadores militares admitieron que las incursiones convencionales eran un suicidio.
Botas significaban bajas, los drones estaban ciegos, y cada retraso permitía que la fortaleza se expandiera. En ese estancamiento, el debate cambió de cómo atacar a una pregunta más oscura. ¿Qué tipo de arma se necesitaría para romper una fortaleza que ya había enterrado a tantos? La respuesta se elegiría lejos de la jungla, en una sala sellada bajo el Pentágono. Dale al botón de me gusta para mostrar tu apoyo mientras se desarrolla esta batalla de alto riesgo contra la fortaleza. Dentro de la sala de mando, la decisión de atacar. Nadie fuera de esa cámara subterránea en el Pentágono sabía que una sola decisión estaba a punto de redefinir la línea entre la lucha contra el narcotráfico y la guerra abierta. En algún lugar de ese silencio, el debate cambió de cómo detener al cartel, así desatar un arma que no se había usado a esta escala en años. Durante semanas, los informes de inteligencia habían advertido que el tren de Aragua estaba cambiando sus rutas de suministro hacia el interior después de que la Marina de los Estados Unidos y aviones basados en portaaviones hundieran varias lanchas rápidas cargadas de fentanilo frente a la costa de Venezuela a finales de agosto. Desertores capturados en Panamá confirmaron lo que los analistas temían. La fortaleza estaba acumulando para un aumento de producción aún mayor. Sobre la mesa había un memorando firmado por el presidente Trump en julio. La orden, directa y breve, autorizaba todas las medidas necesarias para interrumpir las operaciones del cartel. Hasta ahora, eso había significado ataques marítimos, pero el flujo de drogas hacia las ciudades de Estados Unidos no había disminuido, y las muertes por sobredosis de fentanilo habían superado las 50.000 el año anterior. Los jefes conjuntos presionaron por una acción aérea decisiva, insistiendo en que las incursiones terrestres anteriores habían fallado y volverían a fallar. Los diplomáticos del Departamento de Estado dudaron, advirtieron que un ataque en el interior de Venezuela podría provocar una reacción regional, desestabilizando las frágiles relaciones con Colombia y Brasil. Asesores de derechos humanos añadieron otra capa de precaución, mostrando estimaciones de presencia civil cerca de las zonas objetivo, principalmente familias indígenas Yanomami, forzadas por el cartel a vivir cerca de sus defensas. Un error de cálculo podría desatar un clamor internacional. Durante días, la discusión giró en círculos. Los ataques con drones fueron descartados por ser demasiado vulnerables a los bloqueadores de la fortaleza. Un asalto terrestre fue considerado demasiado costoso después de las desastrosas operaciones de Delta y FARC en 2023 y 2024. El B-2 Spirit surgió como la única opción que podía atacar rápido y profundo, minimizando así la exposición y el riesgo para las fuerzas estadounidenses. La decisión final llegó tarde en la noche de un jueves. La voz del presidente llegó por una línea segura, plana y firme. Hazlo valer, pero que sea nuestro. La tensión en la sala solo se alivió un poco. Las órdenes se enviaron a la base de la Fuerza Aérea Whiteman, donde el bombardero ya estaba siendo preparado. Todos en la cámara sabían que la luz verde no solo lanzaría un ataque, sino que pondría a prueba hasta dónde estaba dispuesto a llegar Washington en este nuevo tipo de guerra. Cuando finalmente se tomó esa decisión, el mundo aún dormía, sin saber que una sola orden de lanzamiento acababa de trasladar la lucha contra los carteles a un territorio no visto desde la Guerra Fría. La primera visión que tendría el público no fue en la selva, sino en mar abierto. Desatando la madre de todas las bombas, un ataque que cambió el juego. La mañana del 2 de septiembre de 2025, los estadounidenses se despertaron con un anuncio impactante. Desde el podio de la Casa Blanca, el presidente Trump reveló que un avión de la Marina de los Estados Unidos había atacado una lancha rápida con bandera venezolana en el sur del Caribe el día anterior, matando a las 11 personas a bordo. Horas después, él mismo publicó el video infrarrojo granuloso, un único destello blanco saltando del mar al cielo mientras la embarcación estallaba en llamas. La administración dijo que el barco pertenecía al Tren de Aragua, la banda venezolana que ahora califica como una organización narcoterrorista. Los funcionarios afirmaron que estaba transportando una gran carga de narcóticos hacia el norte, hacia las islas y, finalmente, a las costas de Estados Unidos. No ofrecieron pruebas de que el barco llevara armas, solo la declaración tajante del presidente de que estaba cargado. El ataque ocurrió en un momento en que las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela ya estaban aumentando. Solo 2 semanas antes, Washington había desplegado 3 buques de guerra y aproximadamente 4.000 marineros e infantes de marina en la región, prometiendo cortar el flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas. El secretario de Defensa Pete Hegseth elogió el ataque como el primer disparo en una campaña más amplia, mientras que el secretario de Estado Marco Rubio advirtió: volverá a suceder. En la costa de Venezuela, el ambiente era diferente. En el pueblo pesquero de San Juan de Unare, conocido desde hace mucho tiempo como un centro de contrabando, los dolientes publicaron las caras de los muertos en línea en cuestión de horas. 8 eran del pueblo, 3 de una localidad cercana. La lancha rápida, un estrecho flipper de 12 metros impulsado por 4 motores fuera de borda, se dirigía a Trinidad y Tobago cuando las fuerzas estadounidenses la interceptaron en el mar. Testigos afirmaron que dio la vuelta justo antes de que el misil impactara. El ataque no fue un hecho aislado. En las semanas que siguieron, las fuerzas estadounidenses atacaron 3 barcos más sospechosos de contrabando en el Caribe. Una operación conjunta con la Armada Dominicana recuperó más de 1 tonelada de cocaína de los restos. Trump respondió en línea con mayúsculas: estén advertidos, si están transportando drogas que matan a americanos, los estamos cazando. Para los partidarios, fue una medida decisiva contra los traficantes. Para los opositores, marcó un precedente escalofriante: fuerza letal entregada lejos de las costas estadounidenses sin revisión judicial.
insinuando un conflicto que se desliza de la aplicación de la ley a una guerra no declarada. Lo que nadie aún se daba cuenta era que la explosión del misil en ese barco había golpeado más que su objetivo. Había sacudido el frágil equilibrio entre naciones y la onda de choque política estaba a punto de dar la vuelta al mundo. Las próximas batallas se librarían no en el agua, sino en los parlamentos, en las calles de Caracas y en los pasillos de las Naciones Unidas. Comparte esta historia con tus amigos para que vean cuán altas se han vuelto las apuestas en este conflicto en desarrollo. Ondas de choque globales y repercusiones diplomáticas. Nadie podía decir en las primeras horas después del ataque que se propagaría más rápido, la onda expansiva en la selva o la tormenta política que encendió en todo el mundo. Cuando amaneció en Caracas el 3 de septiembre, las calles ya se agitaban con dolor. Homenajes a los muertos, rostros, nombres, clips de teléfono granulados de un barco en llamas inundaron las redes sociales venezolanas. Durante 4 horas inquietas, el gobierno de Maduro permaneció en silencio. La primera palabra no vino del presidente, sino del ministro de Comunicaciones Freddy Náñez, quien desestimó el video estadounidense del ataque como fabricado. En San Juan de Unare, el pueblo pesquero que perdió a 8 de los suyos, los residentes lo llamaron una mentira. Esa noche en televisión en vivo, el ministro del Interior Diosdado Cabello se inclinó hacia la contranarrativa del gobierno. Calificó el ataque como noticias falsas, un truco estadounidense para ocultar un impulso de cambio de régimen, y llamó a las muertes asesinatos extrajudiciales. Días después, el fiscal general Tarek William Saab fue más allá, insistiendo en que el ataque nunca había ocurrido. Pero mientras los funcionarios lo negaban, los habitantes de los pueblos cercanos a la península de Paria publicaron fotos de funerales y acusaron a Caracas de ocultar la verdad. Al final de la semana, Maduro rompió su silencio con una advertencia de que el aumento naval de Washington y el ataque transfronterizo estaban destinados a derrocar su gobierno, no a frenar los narcóticos. La vicepresidenta Delcy Rodríguez se burló de la afirmación estadounidense de que el objetivo estaba vinculado a un cartel. ¿Cómo puede haber un cartel de drogas si no hay drogas aquí? Cabello intensificó la retórica, acusando a la DEA de Estados Unidos de montar una operación de bandera falsa. En Washington, la discusión se volvió amarga en público. El excomandante de la OTAN, James Stavridis, calificó la operación como una demostración de diplomacia de cañonero, insinuando que el petróleo venezolano no podría ser el verdadero desencadenante. En X, el vicepresidente J.D. Vance declaró que matar a miembros del cartel era el mejor uso de nuestras Fuerzas Armadas, lo que llevó al escritor Brian Krasenstein a responder que matar a civiles extranjeros sin juicio es un crimen de guerra. El senador Rand Paul condenó esa postura como despreciable, solo para ser reprendido por el senador Bernie Moreno, quien culpó a los traficantes por la muerte de cientos de miles de estadounidenses. La reacción llegó al Capitolio. El senador Mark Warner, del Comité de Inteligencia del Grupo Selecto de los 8, advirtió que el ataque arriesgaba poner a las fuerzas estadounidenses en peligro al violar el derecho internacional y admitió que el Congreso no había sido informado. Una audiencia de seguridad bipartidista programada para el 5 de septiembre fue cancelada abruptamente, profundizando la sensación de que incluso Washington estaba luchando por contener las consecuencias. En el extranjero, el hemisferio en sí parecía dividirse. El gobernador de Puerto Rico y el primer ministro de Trinidad y Tobago aplaudieron el ataque, este último instando bruscamente a Estados Unidos a matarlos a todos violentamente. El presidente de Colombia calificó los asesinatos de homicidio. Lula de Brasil instó a la paz y, ante las Naciones Unidas, comparó el uso de fuerza letal fuera de una zona de guerra con ejecutar personas sin juicio. El embajador de Irán en Ginebra condenó el ataque como una violación del derecho internacional. Lo que comenzó como un único ataque con misiles en el Caribe se había transformado en una prueba de las normas que habían contenido el conflicto durante décadas. Pero detrás de los titulares y los gritos diplomáticos, los planificadores militares se hacían una pregunta mucho más peligrosa. Si un ataque podía justificarse, ¿por qué detenerse en uno? La atención del mundo se desvió del humo en el mar al frío cálculo de lo que podría venir después. Un precedente peligroso. ¿Habrá más ataques? La explosión en las vías fluviales del Caribe pudo haber terminado una operación, pero abrió una pregunta más grande. ¿Había establecido Estados Unidos un precedente que haría más probables y quizás más peligrosos futuros ataques? En círculos militares y diplomáticos, el ataque se describía como un caso de prueba, una señal de que Washington estaba dispuesto a usar una de sus armas convencionales más poderosas contra una red de carteles. La preocupación se extendió rápidamente. Si un cartel escondido dentro de las fronteras de un país ahora podía ser tratado como un grupo terrorista internacional, ¿qué impedía que se ordenaran ataques similares en otros lugares? Ya sea en las selvas de América del Sur, en los desiertos de Oriente Medio, o incluso a lo largo de las rutas costeras de drogas en África, la línea entre contraterrorismo y lucha contra el narcotráfico se había desdibujado de la noche a la mañana, y muchos temían que no sería fácil volver a trazarla. Los propios carteles ya se estaban adaptando. Informes de inteligencia sugerían que las facciones sobrevivientes del Tren de Aragua estaban cambiando de tácticas, alejándose de los grandes laboratorios en la selva y dispersando su producción en centros urbanos, a veces en cocinas de apartamentos comunes.
Otros estaban explorando nuevos métodos de contrabando, desde drones semisumergibles que podían mover drogas bajo el mar, hasta alianzas con pandillas haitianas e incluso rumores de comprar tecnología de drones a fuentes iraníes. Estas adaptaciones dejaron una cosa clara. El ataque había destruido un centro, no la red. Cuanto más se fragmentaran los carteles, más difícil sería atacarlos. Esta realidad alimentó debates en Washington y en el cuartel general de Southcom. Los planificadores militares señalaron el éxito de la operación como justificación para mantener tales opciones sobre la mesa. Argumentaron que el nuevo panorama de amenazas podría requerir ataques de seguimiento, posiblemente incluso armas de penetración más profundas como el penetrador masivo de 30.000 libras si los carteles se atrincheraban en sitios subterráneos fortificados. Los opositores advirtieron que cada nuevo ataque corría el riesgo de involucrar a Estados Unidos en un ciclo de escalada. Cada vez que se destruía un búnker, los carteles se dispersaban, reclutaban y regresaban en nuevas formas, potencialmente atrayendo patrocinadores extranjeros y desestabilizando regiones enteras. También temían las consecuencias políticas, tanto en casa, donde el Congreso ya cuestionaba la falta de supervisión, como en el extranjero, donde los aliados se preocupaban por el precedente de acciones unilaterales transfronterizas. Por ahora, la decisión dependía de la inteligencia. Informes de operativos capturados señalaban otros sitios aún activos en regiones remotas. La presión aumentaba para que Washington actuara antes de que esas redes se reconstruyeran. Sin embargo, cada movimiento corría el riesgo de profundizar el ciclo, haciendo que el próximo ataque pareciera inevitable y el conflicto más difícil de contener. Ese frágil equilibrio entre la disuasión y la escalada no se mantendría por mucho tiempo porque, incluso mientras los líderes discutían, en las sombras del Orinoco, los sobrevivientes del ataque al río ya se estaban adaptando, ya planeaban la siguiente fase de la guerra. Ondas de ruina, el último suspiro del cartel o un nuevo amanecer. La noche en que el río ardió se suponía que sería el final. Lanchas patrulleras armadas atravesaron la oscuridad y convirtieron la vía fluvial en un muro de fuego. Esto pudo haber enviado la advertencia al cartel de que Estados Unidos está observando y listo para atacar. Pero, ¿tomará el cartel la advertencia en serio y se retirará o se reagrupará? Por un momento, parecía que uno de los carteles más violentos del hemisferio había sido borrado. Pero la victoria resultó ser una ilusión. No se reagruparon como un ejército. Se disolvieron en la multitud, cambiando rutas, cambiando caras y conspirando en silencio. En las semanas que siguieron, la guerra mutó. Bombas al borde de la carretera comenzaron a aparecer a lo largo de las autopistas utilizadas por agentes estadounidenses. Una nueva oleada de migrantes en la frontera sur llevaba a miembros del cartel ocultos entre familias, algunos desapareciendo en ciudades tan al norte como Toronto. Antiguos oleoductos volvieron a la vida en suburbios que habían estado tranquilos durante años, alimentando una ola de sobredosis que pronto eclipsó las pérdidas de los propios ataques fluviales. Milicias civiles levantaron puntos de control de la noche a la mañana. La sospecha volvió a los vecinos unos contra otros, a cambio de raciones de comida, mientras los disparos puntuaban disputas ordinarias en las calles. En el Congreso, los halcones elogiaron la operación como un punto de inflexión. Los críticos advirtieron que corría el riesgo de arrastrar a toda la región a una guerra de poder. El costo más pesado puede ser pagado por la gente común. Esto puede llevar a interrupciones comerciales y desplazamientos masivos, estantes vacíos en las tiendas y una hambre profundizada. Para ellos, la promesa de un ataque limpio a una fortaleza del cartel se convirtió en una amarga broma. Sin embargo, los partidarios señalaron el colapso de las antiguas fortalezas de tren como prueba de que tratarlos como terroristas finalmente había liberado las herramientas necesarias para contraatacar. Pero el ataque hizo más que destrozar la sede de un cartel. Enseñó a cada sobreviviente que las reglas habían cambiado. Ya no seguros en selvas remotas, se dividieron en células más pequeñas y mortales, escondiendo laboratorios en apartamentos de la ciudad y forjando alianzas con pandillas a través de las fronteras. La lucha se había deslizado hacia las sombras, y ahora la pregunta flota en el aire como el humo sobre el río esa noche. ¿Cortó Estados Unidos la cabeza de la serpiente o esparció su veneno en 1000 heridas? En algún lugar en la oscuridad, esas células dispersas ya se están adaptando, ya se están preparando, y quizás ya eligiendo el momento para atacar. ¿Qué piensas? ¿Debería Estados Unidos ir aún más lejos, lanzando una MOAB para aplastar al cartel de una vez por todas, o seguir con ataques más ligeros y dirigidos para evitar desatar aún más caos? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios abajo. Esta guerra apenas está comenzando, y los próximos movimientos de ambos lados podrían cambiarlo todo. Suscríbete ahora para no perderte el próximo capítulo porque la batalla que decidirá hasta dónde llegará este conflicto aún no se ha librado. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.